existe una carpintería denominada El Roble que hace dos productos, mesas y sillas, que se procesan, ¿no? Seguramente adquieren un mayor valor agregado a través de los departamentos de ensamble y acabado. O sea, estos dos productos, las mesas y las sillas, van por dos departamentos, donde se ensambla y donde se dan el acabado final, ¿no? Los detalles de las mesas y de las sillas. El departamento de ensamble tiene 60 horas disponibles y acabado puede manejar hasta 48 horas. Esto quiere decir que como disponibilidades solamente cuento con 60 y 48 horas respectivamente en cada departamento, ¿no? Está presupuestado que solamente puedo utilizar ese valor en horas. La fabricación de una mesa requiere de 4 horas en ensamble y 2 horas en acabado. Y cada silla requiere de 2 horas en ensamble y 4 horas de acabado. Estas horas que se requieren para seguramente ensamblar y acabar tanto las mesas y las sillas, obviamente corresponden a una hoja de operación que se ha realizado de qué es lo que se requiere, de cuántas horas se requiere para justamente completar las características de las mesas como de las sillas. Por último, nos indican que si la utilidad es de bolivianos 8 por mesa y de bolivianos 6 por silla, o sea, la contribución, el problema es determinar la mejor combinación posible de mesas y sillas por producir y vender. Y de esta manera obtener una máxima utilidad. Es decir, necesitamos saber cuánto, deberé producir tanto de las mesas como de las sillas, de forma que cumpla con las restricciones y a su vez logre la máxima utilidad. Acá reitero, ¿verdad? Una vez más que los 3 aspectos a considerar de un modelo simbólico de programación lineal, en este caso requiere o tiene como elementos variables de decisión, una función objetivo y las restricciones. En este caso, y tomando en cuenta, miren, el problema, ¿verdad? La descripción del problema de programación lineal, acá podemos ver un resumen de todo el problema teórico en una tabla, que obviamente nos ayuda a resumir todo el problema anteriormente descrito. Existen 2 departamentos y estas son las horas requeridas por unidad del producto, sea de las mesas como de las sillas. Y acá están las horas totales disponibles. En ensamble 60 horas y en acabado 48 horas. Evidentemente, estos valores que están en horas y estas disponibilidades que están en horas exige que siempre se manejen en la misma unidad de medida. Si por decir estos valores hubieran estado expresados en minutos, ¿verdad? O transformamos estas horas en minutos o estos minutos en horas. Pero la idea es que estos valores siempre estén en la misma unidad de medida que las disponibilidades y o requerimientos. Aquí también manejo la utilidad tanto de las mesas como de las sillas. Por lo tanto, estoy en condiciones en primera instancia de encontrar y determinar más que nada las variables de decisión. En este caso será
el número, ¿verdad? X1 representa el número de mesas por producir y vender. Cada vez que coloquemos, por lo tanto, en este caso, a X sub 1, representa, repito una vez más, el número de mesas por producir y vender. Mientras que si colocamos X sub 2, representará el número de sillas por producir y vender. Y con esto ya tenemos mis variables de decisión, las incógnitas de mi problema. Necesito saber cuál será el número de mesas que debo producir y vender, así como de las sillas. Y lo único que hemos establecido es un símbolo, en este caso, a las mesas por X sub 1 y las sillas con X sub 2. ¿Cómo va a ser nuestra, en este caso, función objetivo? Como vimos, en el problema implica determinar la mejor combinación posible. Y esa combinación posible entre mesas y las sillas debe darme la máxima utilidad. Por lo tanto, se trata de un caso máximo, ¿verdad? Porque obviamente queremos obtener una utilidad que sea máxima. Cada mesa aporta, miren, con bolivianos 8, contribuye a la utilidad con bolivianos 8. Por lo tanto, colocaré 8 por X sub 1. ¿Por qué X sub 1? Porque X sub 1 representan las mesas por producir y vender que todavía no conozco, pero sé que su contribución es 8. Más la contribución del otro producto, en este caso las sillas, que contribuyen a 6 por unidad. Colocaré 6X sub 2. X sub 2 representa el número de las sillas por producir y vender que todavía no conozco. Requiero determinar ese valor. Por lo tanto, miren, ya tengo mis variables y mi función objetivo. Por último están las restricciones, que en este caso van a constituir las horas que se necesitan, las horas requeridas para poder ensamblar y acabar tanto las mesas como las sillas. De acuerdo a esto, se necesita de 4 horas en el departamento de ensamble para poder ensamblar las mesas. Por lo tanto, 4 horas por X sub 1. He colocado X sub 1 porque habla de las mesas. Y también me dan el dato que se requiere de 2 horas para ensamblar las sillas. Por lo tanto, 2 por X sub 2. Y en este caso, en el departamento de ensamble, solo se disponen de 60 horas. Por lo tanto, tendrá que ser, en este caso, menor o igual a las 60. ¿Qué está implicando este operador? Que o puedo utilizar las 60 o menos de 60, pero no más de 60. Una restricción, en este caso, de los tiempos, ¿verdad? De los tiempos en el departamento de ensamble. ¿Qué pasa con acabado? Se necesita de 2 horas para las mesas y de 4 horas para las sillas. En este caso también menor o igual a las 48 horas totales, ¿verdad? Que se dispone, que se tiene presupuestado, ¿no? Por la empresa para el departamento de acabado. Y en general existe unas restricciones también que las podemos denominar de tipo lógica, donde las X sub i, en este caso, deben ser mayores o iguales que 0.
Es decir, que las variables, los valores de las variables deben ser mayores o iguales que 0. Esto, y por eso es que se denomina lógicas, porque no tendría un sentido común el hecho de encontrar valores negativos, ¿verdad? Que representen los valores de la producción, ya sea de las mesas como de las sillas. Miren, por lo tanto, ya tenemos nuestros tres elementos de un modelo matemático. Ya hemos representado el problema descrito de la carpintería a través de un modelo matemático. Estas serían las variables de decisión, esta mi función objetivo y esta función objetivo sujeta a estas restricciones. Y obviamente debemos resolver este conjunto de restricciones de sistema de inecuaciones para valorar esta función objetivo. Veamos en primera instancia, miren, vamos a un poco cambiar la hermenéutica, miren, nos vamos a ir a nuestro, en este caso a nuestro programa, ¿no? Que estamos utilizando para validar y lo vamos a hacer ahora en primera instancia. Y evidentemente acá, miren, encontramos programación lineal, uno de sus módulos. Y le damos en, justamente en programación lineal, acá podemos como colocar a modo de título el método gráfico. Mi problema, ¿cuántas restricciones tiene? Nosotros hemos determinado que las restricciones son 2. Las restricciones de ensamble y de acabado. Por lo tanto, 2. ¿Y cuántas variables? También 2. Es decir, las variables serán las mesas como las sillas. ¿Y cuál es mi objetivo? Pues mi objetivo es maximizar. Por lo tanto, lo dejo. Si fuera minimizar, un clic acá. Pero es maximizar. Y le damos en OK. Acá, para hacerlo más gráfico, X1 para mí representa las mesas y X2 las sillas. Acá las restricciones estarán el departamento de ensamble y acá el departamento de acabado. Queremos maximizar. Las mesas contribuyen con 8, mientras que las sillas con 6. Acá las horas en el departamento de ensamble representan 4 horas y para las sillas 2 y debe ser menor o igual a 60. Si nosotros colocamos acá, miren que QM para Wins nos ofrece las opciones también de igualdad y también de mayor o igual, en caso de que sea necesario. Para acabado, 2 horas y 4 horas y menor o igual a 48. Y prácticamente nuestro modelo, ¿no? En QM está representado las variables, la función objetivo, los valores de la función objetivo y el conjunto de restricciones. Obviamente QM por defecto ya sabe, valga el término, que debe encontrar siempre valores positivos, ¿no? Como una restricción lógica antes indicada. Si le damos en resolver, resulta que QM ha obtenido que como solución óptima, como solución básica, debe producir 12 mesas, y 6 sillas, obteniendo una ganancia de 132. Si quiero que represente de forma gráfica, porque estoy a través del método gráfico, miren, resulta que obtiene de esta manera. Los puntos son, acá por ejemplo, este punto 15 y 0 y un valor de Z, una utilidad de 120. Una alternativa. Otra alternativa es este punto donde es 0 y 12.
con una utilidad de 72. Y por último está la intersección, 12 y 6, y una máxima utilidad de 132. Entre 120, 72 y 132, o sea, las tres alternativas de decisión, si mi objetivo es maximizar, pues por supuesto que voy a elegir este punto que está remarcado, ¿verdad? Está resaltado también, si se quiere, con ese círculo. Veamos ahora de forma manual. Volvemos a nuestro problema. En este caso, tengo las restricciones y lo primero que vamos a hacer es encontrar la abscisa en el origen y la ordenada en el origen. ¿Qué quiere decir esto? En la primera inecuación, en el departamento de ensamble, si x sub 1 es 0, o sea, 4 por 0, en este caso será 2x sub 2 igual a 60, ¿verdad? Este 2 pasa a dividir, por lo tanto, 60 entre 2 me va a dar un valor de 30. ¿Qué pasa si x sub 2 en la misma restricción es 0? O sea, 2 por 0 es 0. Este 4 ahora pasa a dividir y 60 entre 4 me da un valor de 15. Evidentemente los valores 15 y 30, 30, 15 son eso. En la segunda restricción hacemos lo propio. Si x sub 1 es 0, ¿cuánto es x sub 2? 48 entre 4 me da un valor de 12. Y en la misma restricción, pero si x sub 2 es 0, por lo tanto este 2 pasa a dividir y 48 entre 2 me da un valor de 24. Estos valores que acabo de encontrar sirven para que yo pueda graficar cada una de las rectas, en este caso cada una de estas inecuaciones que forman las restricciones del problema lineal. Por ejemplo, voy a tomar en cuenta la primera restricción y me dicen que va, en este caso, desde el 30 en x sub 2 y en x sub 1 el 15. Miren que he encontrado el graficado un eje cartesiano en el cuadrante número 1, donde tanto x sub 1 como x sub 2 siempre me dan valores positivos debido a la restricción lógica. ¿Sí? En el eje de las X siempre van a ir las mesas y en el eje de las Y las sillas. En este caso X sub 1 y X sub 2. Bien, entonces ya tenemos nuestro gráfico y por lo tanto vamos a graficar cada una de las inecuaciones. Les decía, en X sub 1, 15 y en X sub 2, 30. Por lo tanto, desde aquí vendrá hasta ahí. Y en este caso, podemos indicar que la región que satisface esta restricción va desde la línea de color azul trazada y colocamos una flechita, en este caso hacia abajo. Esto para mí es la número 1, ¿no? Para ser didáctico, la número 1. ¿Qué quiere decir esto? Que el conjunto de todos estos valores, ¿no? Que son puntos que pueden ser representados en este eje cartesiano, satisfacen la inecuación 1. Evidentemente, quiere decir que estos valores por encima de la inecuación de color azul o la inecuación 1, si se quiere,
no satisfacen, ¿no?, el hecho de que sea menor o igual que 60. ¿Qué pasa con la restricción 2? Y en este caso 12 y 24. Por lo tanto, será aproximadamente aquí 12 y aproximadamente también ahí 24. También, en este caso, una flecha, perdón, una flecha hacia abajo, ¿no? En este caso, hacia abajo, que indica lo propio en este caso que indicamos anteriormente. Es decir, que el valor de los valores que satisfacen la línea, la inecuación de color negro o la número 2, en este caso, la número 2, porque corresponde a la restricción 2, satisfacen los valores de la línea de color negro hacia abajo. Dense cuenta que también el hecho de haber trazado de esta manera la inecuación 2 ha restringido mucho más también toda la región de la línea de color azul. ¿Por qué? Porque una solución a un problema de programación lineal, en este caso a través del método gráfico, debe satisfacer de forma simultánea y obligatoria ambas restricciones. No puede ser posible que sí se cumpla con una de las restricciones, pero otra de las restricciones esté por muy encima. Por ejemplo, no puede ser posible que yo utilice o encuentre valores para X sub 1 y X sub 2 que me den un total de horas usadas de 50. ¿Por qué? Si bien es cierto que 50 es menor que 60 y satisface esta inecuación, pero 50 es mayor que 48. Por lo tanto, no puedo utilizar algo que no puedo pagar o que simple y sencillamente no tengo. Por lo tanto, repito, una solución en programación lineal debe satisfacer ambas restricciones. En este caso, ahora las restricciones tanto del departamento de ensamble como de acabado. Una vez que hemos graficado nuestro problema, en este caso lineal, tenemos que determinar lo que se llama nuestra, vamos a colocar aquí, nuestra región factible. Nuestra región factible. ¿Qué es la región factible? Lo que les decía. Esa área, ese lugar que satisface de forma simultánea tanto al departamento de ensamble como de acabado, ¿no? Por lo tanto, miren, esta región, este lugar de la región factible es aquella que satisface ambas restricciones. Y en este caso, yo debo valorar 3 puntos. Miren que en esta región factible, que hay muchos puntos que yo podría valorar, pero para tener y ser claros, lo que voy a hacer es solamente valorar, en este caso, vamos a valorar los puntos extremos que le llaman. Y en este caso voy a valorar este punto, este otro punto y también este punto. En este caso particular, estos 3 puntos, bueno, yo los puedo determinar con, ¿no? Vamos a colocar con color verde en este caso, y entonces para mí esto será el punto A, este será el punto B y este el punto C. Repito, esta es la región factible, ¿no?
Y en general se indica en un caso máximo que el punto más alejado del origen será el punto óptimo. Y en un caso mínimo, el punto más cercano al origen será el óptimo. ¿Qué hago ahora para valorar, ¿no?, las alternativas de decisión? En el primer caso, en el punto A, miren, en el punto A, voy a valorar en función de la función objetivo, valga la redundancia. Las mesas contribuyen con 8. Yo coloco 8 y voy a multiplicar por el valor en x sub 1 en ese punto. En x sub 1 el valor para x sub 1 es 0. Más 6, que es el valor de las sillas, y lo voy a multiplicar por el valor que representa en el punto A, ¿verdad? Y en este caso x sub 2, las sillas representan un valor de 12. 12. Esto da un valor igual a pesos, porque obviamente estamos hablando de utilidad, de 72. ¿Qué pasa con el punto B? En este caso, el punto B se intersectan la 1 con la número 2. De forma gráfica, en algunos casos puede ser posible encontrar los valores directamente, pero si necesitamos determinarlo de una manera exacta, simple y sencillamente lo que hago es resolver este sistema de ecuaciones, es decir, el sistema de ecuaciones que son o implican las restricciones. Se resuelven por cualquier método conocido y ustedes van a obtener que los valores para x sub 1 es 12 y para x sub 2 es 6. Por lo tanto, esos valores vienen acá. 8, que es la contribución de las mesas, por 12, más 6, en este caso por 6. Multiplicando y sumando, obtenemos un valor de peso 132. ¿Qué pasa con el punto C? Este punto extremo. Acá el valor 8 por el valor de x sub 1 es obviamente 15. Por 15 más 6, y en este caso el valor para x sub 2 en el punto C es 0. Por lo tanto, el punto C, la alternativa de decisión C, me da un valor de pesos o de utilidad 120. Entonces, como tomador de decisiones inteligente y queriendo maximizar, por supuesto, la utilidad, queda claro que la mejor opción es el punto A. Por lo tanto, puede decirse que este punto B es el punto óptimo. El punto óptimo. Por lo tanto, ¿cómo sería la programación de la producción, ¿no? La combinación, recuerdan, de mesas y sillas por producir y vender. De las mesas X sub 1, 12 unidades. De las sillas 6, obteniendo una utilidad máxima de 132. Y esta sería la decisión más óptima que podemos tomar en función a las alternativas de decisión obtenidas a través de programación lineal con su método gráfico. Y evidentemente, volviendo a nuestro problema, pues obtenemos los mismos valores. Podemos indicar diciendo que en un ambiente real, ¿no?, algunos de los datos del modelo de programación lineal pueden cambiar con el tiempo debido a la naturaleza dinámica del negocio, es decir, a factores que cambian, ya sean internos como externos. Y obviamente surgen preguntas interrogantes como, por ejemplo, ¿qué sucede con la solución óptima? Con la solución óptima, si los precios del mercado caen,
¿Qué pasa con la solución óptima si suben los costos de la mano de obra o de la materia prima? Si se contratan empleados adicionales en una línea de producción, un administrador ante tal situaciones debe saber qué tan sensible es la solución óptima a estos valores de datos. Todas estas preguntas tienen que ver con el tópico del análisis de sensibilidad, que permite determinar qué tan sensibles son la solución óptima y el valor de la función objetivo con respecto a los cambios en los datos del problema. Para nosotros, utilizando el ejercicio ya resuelto en clase anterior a través del método gráfico, tenemos la función objetivo, ¿verdad? X sub 1 y X sub 2, en este caso, X sub 2, que se refieren tanto a las mesas como a las sillas en su contribución. Y las restricciones que tienen que ver con el número de horas, ¿verdad? Que se utilizan para fabricar las sillas y las mesas y las sillas en dos departamentos. Uno, el departamento de ensamble y el otro, el departamento de acabado, los cuales respectivamente tienen solamente 60 y 48 horas disponibles para poder ser utilizadas. Si nosotros vamos inmediatamente a nuestro programa y volvemos a ver la solución óptima, habíamos encontrado que esta era la región factible y en donde se intersectaban tanto las restricciones de los departamentos de ensamble y acabado, pues ahí conformaban el punto óptimo, debiendo producirse de las mesas 12 y de las sillas 6 unidades respectivamente, generándose una utilidad de 132. Pero nos interesa a nosotros el análisis de sensibilidad, que en este caso está compuesto por estos valores. Miren que acá tenemos los valores originales de las mesas como de las sillas, su contribución de 8 y de 6. Nos dicen que su intervalo de sensibilidad puede bajar entre 3 y 12 y 4 y 16 respectivamente de cada uno de los productos. Estos valores tendremos también nosotros que obtenerlos para el respectivo análisis de sensibilidad. Asimismo, con los valores del lado derecho de las restricciones, es decir, las horas disponibles de los departamentos de ensamble y de acabado, que pueden variar entre 24 y 96, el valor de 60, y el valor de 48 puede variar, es decir, las horas de la mano de obra de acabado, entre un límite inferior de 30 y un límite superior de 120. Asimismo, vamos a encontrar el valor dual, precio simplex o precio sombra también, que le llaman, para poder valorar el incremento o decremento de la función objetivo. Tomamos en cuenta entonces estos valores y ahora los vamos a encontrar de forma manual. ¿Qué es lo que primero vamos a hacer? Nos dice que vamos a hacer primero el análisis de sensibilidad de los coeficientes del coeficiente objetivo de las mesas. En este caso, vamos a tomar en cuenta este valor de 8 y vamos a ver qué tan sensible es ante un cambio que se pueda dar, ¿no? Como indica acá, por factores externos o internos, por la dinámica del negocio, qué tan sensible es la solución óptima que hemos encontrado anteriormente. Para eso, vamos a decidir entonces, vamos a colocar A, y lo multiplicamos por X sub 1, A, por X sub 1, más 6X sub 2. Miren, lo único que he hecho es colocar la función objetivo, solamente que en cuenta del valor de 8, que es la contribución de las mesas, he colocado una variable A. Ahora, lo que voy a hacer es colocar X sub 2 en términos de X sub 1. 6X sub 2
es igual a z menos a x sub 1. X sub 2 será igual a z sobre 6 menos a sextos por x sub 1. En general, he encontrado la pendiente de la función objetivo cuando x sub 2 esté en términos de x sub 1. Este procedimiento vamos a hacer también con las restricciones que conforman el punto óptimo o la solución óptima encontrada. En general, para encontrar este análisis de sensibilidad, solamente se toman en cuenta las restricciones que conforman el punto óptimo. Para nuestro ejemplo, solamente teníamos dos, y las dos son las que conforman el punto óptimo. Vamos a suponer que tuviéramos una restricción más, ¿no? Pero esa no se toma en cuenta porque no estaría conformando la solución óptima. Voy a colocar, en este caso, la primera restricción, 4x sub 1 más 2x sub 2 es igual a 60, ¿no? Solamente he colocado la primera restricción. Y también voy a colocar x sub 2 en términos de, en este caso, x sub 1. Será 60 menos 4x sub 1. X sub 2 será igual a 30 menos 2x sub 1, que en este caso también es la pendiente que buscaba en este caso, de la restricción número 1, en este caso del departamento de ensamble. Lo mismo con la restricción 2. 2x sub 1 más 4x sub 2 es igual a 48. 4x sub 2 es igual a 48 menos 2 por x sub 1. X sub 2 será igual a 48 dividido entre 4 a 12 menos 1 medio x sub 1. Ya he encontrado las pendientes de la función objetivo y de las dos restricciones que conforman el punto óptimo. Y ahora lo que voy a hacer es igualar esas pendientes, es decir, igualar la pendiente de la función objetivo con cada una de las pendientes de las restricciones. En el primer caso será negativo menos a sextos y lo voy a igualar a esta, ¿no? A menos 2. Menos 2, obviamente esto se supone que es sobre 1. Haciendo operaciones se obtiene A igual 6. Este 6 que está dividiendo pasa a multiplicar, sería 12. Como ambas fracciones están en negativo, todo por menos 1 da un valor positivo. Y ese valor es 12. ¿No? Ahora vamos a hacer de la misma manera. En este caso colocamos, lo que vamos a hacer es el negativo menos a sextos igual al negativo, y en este caso ahora lo igualamos al 1 medio. Ambos también por ser negativos, por menos 1, y obtenemos que A va a ser igual. 6 por 1 va a ser 6, dividido entre 2 nos da un valor de 3.
Acá voy a insertar el intervalo de sensibilidad, es decir, 3 menor o igual a menor o igual a 12. Miren que he obtenido el intervalo de sensibilidad de las mesas. Si nosotros volvemos a PON QM, también obtenemos que el límite inferior es 3 y el límite superior es 12. ¿Y cómo es el análisis? En general, vamos a suponer que hemos encontrado, como vimos anteriormente, la solución óptima a este problema. Y que ahora, por cuestiones o condiciones que ha mejorado el mercado, el negocio de las maderas, de la carpintería, y resulta que las mesas ahora se las va a vender a 10, ¿no? A manera solo de ejemplo. Lo primero que nosotros hacemos es decir 10 y verificar en este caso el valor de 10 se encuentra dentro de este intervalo de sensibilidad y la respuesta es que sí, sí se encuentra. Por lo tanto, quiere decir que en este caso la solución óptima encontrada, es decir, x sub 1, las mesas igual a 12 y x sub 2, las sillas igual a 6, z era un valor de 132, no va a cambiar. Es decir, se va a mantener que x sub 1 sea 12 y x sub 2 sea 6, la solución óptima, porque ese cambio se encuentra dentro de este intervalo de sensibilidad, aunque obviamente z ha de cambiar. ¿Por qué? Porque si z antes era igual, ¿verdad? Y esto era igual a, ahora lo voy a vender cada mesa a 10 y cada silla será a 6. Y lo voy a multiplicar por 12 y 6, esto en su traspuesta, ¿verdad? Y entonces, ¿qué valor yo obtengo? 10 por 12 más 36. Un valor de la función objetivo igual a peso 156 en este caso. ¿Qué pasaría si este 8 rebaja? Es decir, por decirles, baja hasta 4. Evidentemente se encuentra dentro del intervalo de sensibilidad. Por lo tanto, x sub 1 igual a 12 y x sub 2 igual a 6 no va a cambiar. Pero z obviamente sí, porque si obtengo un valor, a un nivel de 8, 132, si baja a 4, la función objetivo, el valor de la utilidad, obviamente ha de cambiar, ¿no? Y entonces miren qué importante es obtener este intervalo de sensibilidad para tomar decisiones. Lo mismo, de forma análoga, lo vamos a hacer con el análisis de sensibilidad del coeficiente objetivo, pero ahora de las sillas. Es decir, en este caso ahora con este valor de 6, con el valor de 6. ¿Y cómo es que procedemos? Colocamos de la misma manera z y decimos 8x sub 1 más, vamos a cambiar, b por x sub 2. Hemos colocado la función objetivo y en cuenta ahora del valor de 6, que es el coeficiente del producto de las sillas, hemos colocado una variable b. Y ahora vamos a colocar x sub 1 en términos de x sub 2, es decir, 8x sub 1 va a ser igual a z menos bx sub 2, bx sub 2. X sub 1 es igual a z
octavos menos z octavos menos, en este caso, b sobre 8 x sub 2. Ahora tengo la pendiente de la función objetivo, pero cuando x sub 1 esté en términos de x sub 2. También voy a hacer el mismo procedimiento, pero con las restricciones. En este caso, 4x sub 1 más 2x sub 2 igual a 60. Igual a 60. Vamos a colocar 4x sub 1 igual a 60 menos 2x sub 2. X sub 1 será igual 60 dividido entre 4 tiene un valor de 15 y 2 entre 4 es igual a 1/2 x sub 2, que es la pendiente ahora de una de las restricciones, pero x sub 1 en términos de x sub 2. Para la otra restricción será 2x sub 1 más 4x sub 2 igual a 48. ¿No? Es decir, he colocado solamente la primera restricción. Ahora coloco 2x sub 1 es igual a 48 menos 2 por x sub 2. X sub 1 es igual a 48 dividido entre 2 nos da un valor de 24 menos, en este caso, esto era 4, ¿no? 4 menos 4 dividido entre 2, 2 por x sub 2. Ya tengo también la otra pendiente. Y entonces ahora, al igual que en el anterior caso, lo que hago es igualar las pendientes. Y en este caso será negativo b octavos, lo voy a igualar a menos 1/2. Y resulta que b es igual 8 por 1 es 8, dividido entre 2 me da un valor de 4. Obviamente ambos lados por menos 1 multiplicar. Uno de los intervalos, en este caso el inferior, es 4. Para encontrar el otro intervalo, de la misma manera, menos b octavos, y lo voy a igualar, en este caso al negativo también de 2, dividido entre 1. B será igual a 8, en este caso por 2, que es 16, dividido entre 1, un valor de 16. Acá vamos a insertar, por lo tanto, el intervalo de sensibilidad. Y para eso diremos 4 menor o igual que b menor o igual a 16. Es decir, las sillas presentan este intervalo de sensibilidad. De 6 puede bajar como máximo hasta 4 o subir hasta 16 como máximo. Esto implica que para que se mantenga la solución óptima, ¿verdad? Si existe una reducción o un incremento en las sillas,
Si ese incremento-decremento se encuentra dentro de este intervalo de sensibilidad, pues la solución óptima encontrada se va a seguir manteniendo, aunque Z, o sea, la utilidad, tendrá un incremento-decremento dependiendo si el valor del coeficiente del parámetro de las sillas ha subido o en este caso ha tenido una reducción. Ahora vamos a hacer el análisis de sensibilidad, pero de las disponibilidades y o requerimientos, es decir, de estos valores. Tanto ahora este 60 como este 48 los vamos a analizar. También vamos a encontrar su rango de sensibilidad en este caso. Para eso, miren, acá es necesario, he colocado la solución que habíamos obtenido de forma manual y aquí estaban nuestras alternativas y obviamente la programación de la producción óptima, ¿verdad? Aquí debería haber sido óptima. Es decir, la actual solución, ¿no? Y para eso, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Miren que en este caso vamos a ver un poquito más cerca la gráfica y resulta que estas, miren aquí tengo la número 1 que es el departamento de ensamble, ¿verdad? Y la número 2 que es el departamento en este caso de acabado, ¿verdad? Y entonces resulta que estas rectas, chicos, que están viendo acá, estas rectas se mueven paralelas, es decir, pueden subir como también pueden bajar, pero de forma paralela. Y al decir paralela, me estoy refiriendo que se mantienen con la misma inclinación, o sea, puede subir como puede bajar. Y entonces, para hacer el análisis de sensibilidad de las disponibilidades y los requerimientos es de forma, en este caso, gráfica. Por ejemplo, miren, voy a hacer el análisis de sensibilidad, como dice, para el departamento de ensamble, por lo tanto, para la línea o la inecuación que está de color azul. Si esta línea sube, o sea, si existe un incremento, miren, lo máximo que puede llegar es a intersectarse con el otro departamento es hasta este valor de este punto, ¿verdad? Acá era 24. Acá tenía un valor de 24. Por lo tanto, ¿cómo colocamos lo que acabamos de escribir? Voy a colocar en este caso, la inecuación, la restricción 4x sub 1 más 2x sub 2 igual, y le vamos a dar también, en este caso le vamos a dar también un símbolo, en este caso de 1, como disponibilidad 1. Y de acuerdo a lo que hemos indicado, en este punto, ¿cómo reemplazo en la primera restricción? Será 4 por x sub 1 que tiene un valor de 24, más 2 por x sub 2 que aquí en este punto tiene un valor de 0. Igual, en este caso, a d sub 1. Por lo tanto, d sub 1 ha de ser igual 4 veces el 24, 4 por 24 es 96. Por lo tanto, uno de los valores, de los intervalos es 96. ¿Qué pasa con el otro intervalo? Es decir, ahora esta línea de color azul no sube, sino baja. Y miren que el punto donde se puede y se va a seguir intersectando es justamente también acá. Este punto, ¿verdad? A medida que vaya bajando. Y este punto en la gráfica es igual, tiene un valor igual a 12, ¿no? A 12. Por lo tanto, será, vamos a colocar acá igual, 4 por x sub 1 más 2x sub 2 es igual, en este caso, a d sub 1, es decir, a la disponibilidad 1, 4. En ese punto,
el valor de x sub 1 ahora es 0. 0 más 2 por 12, ¿verdad? Que era el valor que habíamos colocado y decimos en este caso, d sub 1, la disponibilidad 1. Por lo tanto, d sub 1 también va a ser igual a 2 veces el 12, un valor de 24. Por lo tanto, acá tendríamos que definir, ¿no?, que el intervalo de sensibilidad de la disponibilidad 1, va desde el 24 como término límite de sub 1 hasta el 96. Hasta el 96. Si nosotros volvemos en este caso, a nuestro problema, tendríamos claro, obviamente, que arreglar, ¿no? Este valor era 8. Y miren, resulta que en nuestro ranking, sí, el valor límite del valor de 60 que corresponde a la primera restricción es 24 y su límite superior es de 96. Los valores que hemos obtenido. De forma análoga lo vamos a hacer ahora con el departamento, en este caso de acabado. Es decir, ahora tomamos en cuenta a la línea de color negro, en este caso, ¿no? Y esta línea de color negro también, como les indicaba, puede subir, como también puede bajar, pero de forma paralela. Si sube, ¿no? Si tiene un incremento, miren, que puede llegar y se topa con este, que es el máximo valor, en donde se sigue intersectando con el otro departamento, con la otra restricción. Y en este caso tiene un valor de 30. Y entonces, ¿cómo lo vamos a tener que sustituir en la segunda restricción? Y entonces vamos a indicar lo siguiente. 2, vamos a colocar ahora la segunda restricción. 2x sub 1 más 4x sub 2 es igual. Ahora, para diferenciar, vamos a colocar d sub 2, que estamos queriendo diferenciar, que se trata de la disponibilidad 2. En ese punto, 2 por 0, porque x sub 1 tiene un valor de 0, más 4 por 30. 4 por 30 igual a d sub 2. D sub 2 va a tener un valor de 120. ¿Qué pasa si la línea de color negro ahora baja? Miren que el último lugar, el último punto de intersección va a ser con la línea de color azul, es decir, con el punto C. Y en el punto C acá tiene un valor de 15. Por lo tanto, va a ser 2x sub 1 más 4x sub 2 es igual a d sub 2, 2, en este caso por 15 más 4 por 0 va a ser igual a d sub 2, d sub 2 es igual, en este caso, a 30. Por lo tanto, podemos indicar que el intervalo de sensibilidad del departamento de acabado en su disponibilidad es entre 30 y 120, en este caso, horas, ¿verdad? Porque son las horas. Y ahora, un poco, pero para poder encontrar qué tanto
sube o baja la función objetivo, es que necesariamente debemos encontrar el precio sombra o el precio simplex o el precio dual también que le llaman. ¿Y qué es ese precio sombra, dual o simplex? Se describe de la siguiente manera. Mide el incremento o decremento en el valor de la función objetivo por cada unidad que se incremente o decremente el valor de las disponibilidades y los requerimientos, en nuestro caso de nuestros departamentos, solo en el intervalo de sensibilidad encontrado. Miren, entonces su fórmula es la siguiente. Miren, precio sombra igual a esta expresión. Y para eso necesitamos encontrar algunos valores. En el primer caso vamos a utilizar, miren, acá voy a colocar, como el precio sombra solo funciona, valga el término, en el intervalo de sensibilidad encontrado, miren, voy a colocar, se puede colocar cualquier valor, pero dentro de este intervalo. Miren, voy a colocar al 24, que es el último, ¿verdad? Es el límite inferior en este caso. Y como sé que se siguen intersectando entre ambas restricciones, lo que voy a hacer es, por lo tanto, hacer lo mismo. Es decir, ese 24 lo coloco aquí, es 24, este 24, y lo voy a resolver con la otra restricción, en este caso del departamento de acabado. Esos resultados que se obtienen son x sub 1 igual a 0 y x sub 2 igual a 12. Esos valores, vuelvo a recalcar, los coloco aquí, 0 y 12. Para obtener el valor de z lo voy a multiplicar por los valores de la función objetivo, es decir, 8 y 6. ¿De dónde salen esos valores? Son los valores de la función objetivo de mi problema dado, es decir, en la contribución de las mesas y las sillas. Y obtengo un valor de 72. Ahora estoy en condiciones de encontrar el precio sombra para la disponibilidad 1, que dice que es igual a la Z nueva óptima, en este caso 72, coloco 72, menos la Z óptima original, por lo tanto, menos 132, dividido entre la disponibilidad nueva, es decir, 24, menos la disponibilidad original, que eran 60 horas. Resolviendo, ¿no? Se obtiene un valor, en este caso, de 5 tercios, que es equivalente a 1.67 en decimales. Veamos este valor, 1.67. Miren, sí, 1.67, el valor dual de la primera restricción, o en este caso del departamento de ensamble. ¿Cómo funciona este valor? ¿No? Este valor. ¿O qué sentido se tiene? Miren, vamos a suponer, acá voy a colocar que Z actualmente es de 132, ¿verdad? Eso es lo que se gana. Más, en este caso, menos, vamos a decir. Miren, vamos a suponer que de 60 horas que tenía, ¿verdad? 60 horas tenía original, pero baja a 24. Baja a 24. Es decir, para nosotros, 60 menos 24, y lo voy a multiplicar por ese valor, es decir, por 5 tercios. Si hacemos operaciones, miren, 60 menos 24 por 5 tercios, 132 menos ese valor, me da un valor de una nueva utilidad de 72. Este 72, miren, claro, es el mismo valor que hemos encontrado acá. Es decir,
ya teniendo este precio sombra, si me dan un valor en este intervalo, ya puedo calcular directamente la nueva utilidad, ¿no? Miren, de esa manera. ¿Qué pasa ahora con el otro departamento? Miren, ahora voy a colocar el límite superior, un poco solamente para demostrarles que les decía cualquier valor. Si yo coloco aquí 120, ¿no? Estoy colocando, miren, ahora el límite superior. Es decir, ahora lo voy a unir con la otra restricción, 120, ¿no? La primera restricción era de ensamble y lo estoy uniendo con la segunda restricción. Y los valores que se obtienen son x sub 1 igual a 0 y x sub 2 igual a 30. Esos valores los coloco aquí, 0 y 30. Y si quiero encontrar el valor de la función objetivo, lo multiplico por 8 y por 6. Las contribuciones tanto de las mesas como de las sillas. Y ahora miren, obtengo 180. Estoy en condiciones de encontrar el precio sombra ahora del departamento de acabado. Es decir, en nuestro caso será Z nueva óptima ahora 180 menos la Z original que era 132 dividido entre la disponibilidad nueva que es 120 menos 48, que son las horas originales que se utilizan en el departamento de acabado. Se obtiene un valor de una fracción, en este caso, de 2/3. Y en decimal, un equivalente a 0.67. Obviamente aquí vemos 0.67, ¿no? Es decir, el valor del recurso, en este caso del departamento, de las horas del departamento de acabado. Obviamente el análisis también es el mismo. Por ejemplo, acá, ¿cómo sería? Z igual 132, pero ahora voy a sumar. ¿Por qué? Porque ahora, miren, vamos a suponer que teníamos 48 horas. Miren, 48 horas original, pero hemos logrado contratar, el mercado está bien y ahora va a subir a 120. Por lo tanto, será 120 menos 48. Esto lo vamos a multiplicar por 2/3 y obviamente calculando, veamos, 120 menos 48 por 2/3 más 132 se obtiene un valor de pesos, una utilidad de 180. Claro, el valor anteriormente encontrado. Si quisiéramos hacer una prueba, por ejemplo, ¿no? Miren, aquí tenemos 48. No, lo vamos a colocar, en este caso que ha subido a 120, ¿no? Miren, a 120. Si le damos a resolver, 0 y 30, y sí, 180 es la nueva utilidad, como hemos encontrado de forma manual. En general tenemos un procedimiento que se está viendo que indica como paso número 1, por ejemplo, ¿no? A manera de ejemplo, expresar el problema en términos matemáticos. Nosotros ya tenemos expresado nuestro problema, ¿no? Que se trata de un caso máximo en Z con dos variables, 8x sub 1 más 6x sub 2 en la función objetivo y con dos restricciones. En este caso, 4x sub 1 más 2x sub 2 menor o igual que 60 y 2x sub 1 más 4x sub 2 menor o igual que 48. Todas las variables, tanto x sub 1 y x sub 2, mayores o iguales que 0. En general, por lo tanto, el paso número 1 está expresado en términos matemáticos, ¿verdad? Del problema descrito de forma literal.
El segundo paso, miren, dice convertir las desigualdades en igualdades, tomando en cuenta el tipo de desigualdad que se presente. El paso número 2. En general, cuando nosotros tengamos un problema lineal expresado, escrito, presentado de esta manera que están viendo, es decir, un caso máximo, ¿verdad? Con todas las desigualdades del tipo menor o igual y todas las variables mayores iguales que cero, podemos resolver a través del método simplex. Y como nos indica el paso número 2, debo convertir las desigualdades, estas desigualdades, en igualdades. Para eso, y de acuerdo a las propiedades de la programación lineal, vamos a convertir estas desigualdades en igualdades de la siguiente manera. En este caso, decimos 4x sub 1 más 2x sub 2. En este caso se ha presentado una desigualdad del tipo menor o igual. Por lo tanto, lo que voy a hacer es agregar una variable de holgura, en este caso positiva, x sub 3. Lo mismo acontecerá con la segunda restricción, es decir, 2x sub 1 más 4x sub 2. Y dense cuenta que se presenta una desigualdad también del tipo menor o igual. También aumentaré otra variable de holgura positiva, en este caso x sub 4. Ya realizado este procedimiento, estoy en condiciones, por lo tanto, de igualar, ¿no?, a las disponibilidades y o requerimientos. En este caso, igual a 60 y acá igual a 48. Con lo que estamos cumpliendo en convertir las desigualdades en igualdades. ¿Cómo queda la función objetivo? Será máximo en z igual a 8x sub 1 más 6x sub 2, y en este caso vamos a incrementar las dos variables con una contribución de 0, porque al final de cuentas solamente son variables que nos van a brindar información. Por lo tanto, 0x sub 3 más 0x sub 4. Como todas las variables también, tanto x sub 1 como x sub 2 son mayores o iguales que 0, entonces se dice que está expresado este problema lineal ahora en un formato estándar. ¿Cómo es ese formato? Que sea un caso máximo en Z, con todas las restricciones ahora, igualdades, ecuaciones, y todas las variables mayores iguales que C. Por último, debo cumplir que las Z sub J menos las contribuciones sean igual a 0. Acá tengo Z, por lo tanto, todos estos valores de la función objetivo pasarán con signo negativo, es decir, menos 8x sub 1 menos 6x sub 2 menos 0x sub 3 menos 0x sub 4. Esto es igual a 0.
Listo. Entonces ya hemos cumplido también el hecho de colocar, establecer, presentar mi problema lineal en un formato estándar. Una vez que, miren, hemos expresado mi problema en términos matemáticos, tenemos también que nuestras variables son mayores o iguales que 0, ¿verdad? Y hemos convertido las desigualdades en igualdades para que se pueda expresar en un formato estándar. El paso número 3 habla de elaborar una tabla donde se coloquen los valores de los costos o las contribuciones y de los coeficientes. Miren, la tabla del simplex que vamos a elaborar. Aquí vamos a colocar las variables básicas. Esta columna será de los costos o las contribuciones, es decir, en función si estoy maximizando o minimizando un determinado problema. Esta columna será de las disponibilidades y o requerimientos, y acá, miren, se encuentran las variables de decisión. Por lo tanto, la tabla del simplex, en este caso, tiene esta estructura, ¿no? Tiene esa estructura. Y miren que he colocado todos los valores de del problema lineal. Acá, las variables básicas, dense cuenta que como variables básicas, como variables de entrada, están las variables, en este caso, de holgura. X sub 3 como X sub 4, ¿verdad? Miren, porque claro, en este momento todavía no se está produciendo las variables reales, ni X sub 1 ni X sub 2. Las contribuciones o los costos de esas variables, por supuesto que son 0, porque al final son variables que solo nos van a brindar información, 0 y 0. En las disponibilidades y o requerimientos estarán, en este caso, las horas de los departamentos, por lo tanto, 60 y 48. 60 y 48. Aquí están las variables reales y las variables de holgura y sus coeficientes tecnológicos de transformación. 4 y 2, 4 y 2, 2 y 4, y 1, 0 y 0, 1, que miren el hecho de haber aumentado variables de holgura en la teoría de las matrices implica añadir una matriz de identidad, ¿verdad? De modo que nos permita también encontrar la solución a través de la inversa de esa matriz. Y en el vector, en la fila de z sub j menos c sub j, miren que este valor de 0 es porque 60 por 0 más 48 por 0, obviamente por el momento me da una utilidad de 0, ¿verdad? Menos 8, menos 6, 0 y 0 son las contribuciones de las variables, en este caso, tanto reales como de holgura, igualadas a 0. Miren, entonces ya tengo mi tabla del simplex, ¿no? Con todos los valores para poder iniciar y poder resolver. Vamos con el paso número 4. A manera de resumen, ya tengo mi problema en términos matemáticos, lo he convertido de un formato canónico a un formato estándar, igualando estas desigualdades en igualdades, y también he elaborado una tabla con esas características donde hemos colocado los valores de la función objetivos, las contribuciones y los costos en caso de extremo mínimo y los coeficientes tecnológicos de transformación. ¿Qué dice el paso número 4? Vamos a determinar el mínimo valor del vector de costos z sub j, c sub j, o el mayor valor en términos de valor absoluto. Es decir, de este vector
de Z sub J menos C sub J, voy a elegir el menor valor solo de las variables de decisión, es decir, solo de X sub 1, de X sub 2, de X sub 3 y de X sub 4. Queda claro que el menor valor es menos 8. Por lo tanto, esta elección nos indica que es la columna pivotal. La columna pivotal. Hemos elegido el menor valor. La columna pivotal nos está indicando qué variable está entrando a la columna de variables básicas. Por lo tanto, el paso número 4 también ya está cumplido. ¿Qué indica el paso número 5? Determinar el pivote con esta relación, aplicando esta relación, pivote igual a las disponibilidades dividido entre la X sub I sub J de la columna pivotal encontrada, que corresponda al mínimo cociente. Es decir, aquí podemos colocar P sub I pivote igual a, en este caso decimos 60 dividido entre la X sub I sub J de la columna pivotal, entre 4. Esto me da un valor de 15. Otra P sub I, el otro pivote, en este caso será 48 dividido entre la X sub I sub J de la columna pivotal, es decir, 2. Y el valor es 24. Debo elegir, elegir al que corresponda al mínimo cociente. Por lo tanto, entre 15 y 24, queda claro que el mínimo cociente es 15, ¿verdad? Es 15. Y lo elegimos como pivote. Es decir, este 4 es para nosotros nuestro pivote, el 4. Hemos cumplido el paso número 5, determinar el pivote. ¿Qué implica determinar el pivote? Es saber qué variable está saliendo. En este caso será X sub 3 que está saliendo, que es como coloco X sub 1, porque está entrando X sub 1 por ser columna pivotal, y X sub 3 está saliendo porque el pivote es 4. Acá se mantendrá X sub 4. La contribución o la utilidad de X sub 1 es 8 originalmente, ¿verdad? Por lo tanto, yo coloco 8. Y sé que la contribución de X sub 4 es 0. Antes de pasar a el paso número 6, acá hay que aclarar algún aspecto. En general, para la elección del pivote, para determinar estos valores de estos cocientes, no se toman en cuenta ni los valores negativos. Vamos a suponer que este valor fuera menos 4. Por lo tanto, directamente el pivote sería 2. ¿Está bien? Entonces, no se toman en cuenta ni los valores negativos ni tampoco el 0. Si este fuera el caso de este ejercicio, de igual manera, este 2 sería directamente el pivote. Con esa aclaración, pues ahora vamos al paso número 6, que nos indica convertir en 1 el pivote encontrado. El pivote es 4. Por lo tanto, a toda esta fila voy a multiplicar por el 1/4. Es decir, será 60 por 1/4 me da un valor de 15.
4 por un cuarto es 1, que es lo que pretendía en el paso 6, convertir este pivote en 1. 2 por un cuarto me da un medio. 1 por un cuarto me da un cuarto y 0 por un cuarto es 0. Por lo tanto, el paso número 7 está concluido. El pivote ha sido convertido en 1. El paso 6, perdón. El paso 7 implica ahora, o nos indica, convertir en 0 todos los elementos de la columna pivotal, incluido el vector de contribución por unidad z sub j menos c sub j. Es decir, este 2 y este menos 8 debo convertirlos en 0. Para eso voy a multiplicar a toda esta fila nueva por el menos 2 y la voy a sumar a su correspondiente. Menos 2 por 15 me da menos 30. Más 48 me da un valor de 18. Menos 2 por 1 es menos 2. Más 2 me da un valor de 0, que era el propósito del paso número 7, es decir, convertir en 0 todos estos valores de la columna pivotal. Menos 2 por un medio es menos 1, más 4 tiene un valor de 3. Menos 2 por un cuarto es menos un medio, más 0 es menos un medio. Menos 2 por 0 es 0, más 1 es 1. Ahora este menos 8 debe ser 0. Por lo tanto, lo voy a multiplicar por el 8 positivo. 8 por 15 más este 0 me da un valor de 120. 8 por 1 es 8, menos 8 me da 0. 8 por un medio es 4. Menos 6 me da un valor de menos 2. 8 por un cuarto es, en este caso, 2. Más 0 me da un valor de 2 positivo. Y 8 por 0 es 0, más 0 me da 0. Listo. Miren todos los elementos de la columna pivotal, todos los valores ahora son ceros, ¿verdad? Incluido el pivote que es 1. El paso número 8 indica, el problema en el método simplex termina cuando, cuando sé que he encontrado el óptimo. Cuando en el vector z sub j menos c sub j todos los valores son mayores o iguales que 0. Veamos. 0, menos 2, 2 y 0. Evidentemente no se cumple esa condición. Y entonces debo ir al paso 9. En caso de existir un elemento en z sub j menos c sub j de las variables que sea menor que 0, es decir, un valor negativo, determinar nuevamente el mínimo valor en CJ, es decir, debemos volver al paso número 4, es decir, determinar el menor valor. Entre 0, menos 2, 2 y 0, obviamente que el menor valor es este, ¿verdad? El menos 2. Por lo tanto, la columna ahora que debo iterar es la que se está viendo, ¿verdad? Esa es mi columna pivotal. La columna pivotal me indica qué variable ahora está entrando. En este caso, x sub 2. Debo determinar el pivote. Miren, el pivote. En este caso,
¿verdad? Hacemos lo propio. P sub i es igual a, voy a dividir 15 dividido entre 1/2. Esto me da un valor de 30. P sub i, el otro pivote, será 18 dividido, en este caso, entre el 3, que me da un valor de 6. Debo elegir el mínimo cociente. Por lo tanto, ese valor mínimo será el 6. Quiere decir que este 3 es mi pivote. Entonces, está saliendo la variable x sub 4. ¿Cómo queda esto? X sub 1 se mantiene y entra x sub 2. La contribución de x sub 1 es de 8 y la contribución de x sub 2 es de 6. Este pivote, el 3 que está remarcado con amarillo, debo convertirlo en 1. Por lo tanto, lo voy a multiplicar por el 1/3. Estoy siguiendo los pasos nuevamente. 18 por 1/3, ¿verdad? Me da un valor de 6. 0 por 1/3 será 0. 3 por 1/3 es 1. Menos 1/2 por 1/3 me da menos 1/6. Y 1 por 1/3 me da un valor de 1/3. Este 1/2 como el menos 2 deben ser ceros. Por lo tanto, voy a multiplicar en primera instancia por el menos 1/2 para que sumado a su fila correspondiente me dé valores, ¿no? De esta matriz. Menos 1/2 por 6 es menos 3, más 15, un valor de 12. Menos 1/2 por 0 es 0, más 1, 1. Menos 1/2 por 1 es menos 1/2, más 1/2, 0. Menos 1/2 por menos 1/6, más 1/4, me da un valor de 1/3, y menos 1/2 por 1/3 va a dar un valor negativo, más 0, me da menos 1/6 en este caso. Este menos 2 debe ser 0. Por lo tanto, lo voy a multiplicar por el 2 positivo. 2 por 6 es 12, más 120 me da un valor de 132. 2 por 0 es 0, más 0 es 0. 2 por 1 es 2, menos 2 me da 0. 2 por menos 1/6 más 2 me da un valor de 5/3, y 2 por 1/3 más 0 me da 2/3. Si todos los valores en lo que corresponde a las variables son ceros o positivos, hemos llegado al óptimo, que como pueden ver son o ceros o positivos. Por lo tanto, hemos encontrado el óptimo. ¿Qué quiere decir esta tabla? Este 132 que estamos viendo acá implica la utilidad total. Se debe producir 12
sillas, perdón, 12 mesas era, ¿no? 12 mesas a una contribución de 8 y debe producirse 6 sillas a una contribución de 6. 12 por 8 más 6 por 6 me da un valor de una utilidad de 132. ¿Qué implica esta parte de los valores? Lo que acabo de remarcar implica la inversa, la solución a este problema lineal. Estos valores se denominan costos reducidos. Y estos valores que están viendo acá son los precios sombras de los recursos. Miren que a través del método simplex, los precios sombras se encuentran de forma directa. Ahora, en principio, vamos a hacer el análisis de sensibilidad. Es decir, vamos a encontrar los intervalos en los cuales este problema lineal óptimo se mantiene ante cambios ya sea en los coeficientes de la función objetivo como en los valores del lado derecho, tal como hicimos a través del método gráfico. Empecemos por los coeficientes de la función objetivo, en este caso por el valor de 8 de las mesas. El análisis de sensibilidad de los coeficientes de la función objetivo, ¿no? Empezamos por C1, que son las mesas. Y vamos a utilizar para eso esta fórmula que está acá. Es decir, nos indica coloque CJ. Para mí será 8 más, ¿no? El valor de 8 es ese valor de las mesas, más, en este caso acá, colocaré, esto es una fracción y entonces va a decir, el precio sombra o costo reducido. Este es uno de los precios sombra, por lo tanto colocaré 5 tercios dividido entre la X sub J correspondiente. 5 tercios dividido entre, miren la fila que corresponde a X sub 1, es decir, 1 tercio. Coloco 1 tercio. Y el resultado que se obtiene es de 3. Es 3, uno de los intervalos. ¿Qué pasa ahora con el intervalo, en este caso superior? Colocaré 8 más, ahora el otro precio sombra, es decir, 2 tercios. 2 tercios dividido también entre la correspondiente, el valor de la solución al sistema correspondiente a X sub 1, porque X sub 1 estamos hablando de las mesas. 2 tercios entre un sexto negativo. Entre un sexto negativo acá, con disculpas, miren, es negativo esto, ¿no? Por favor, cuidado que eso se confundan. Esto es, por defecto, la fórmula viene negativa. Por lo tanto, aquí será menos, como nos indica, y menos un sexto en este caso. Y el resultado que se obtiene es 12. Por lo tanto, puedo indicar que el rango de sensibilidad de X sub 1 del coeficiente de las mesas puede variar entre 3 y 12, que también habíamos obtenido a través del método
gráfico. ¿Qué pasa con vamos a hacer el mismo procedimiento, pero ahora con el coeficiente de las sillas, en este caso con el 6, ¿no? De las sillas. Colocaré 6 más, en este caso igual al precio sombra. Para nosotros, 5 tercios. Por lo tanto, coloco 5 tercios dividido entre la X sub phi sub J correspondiente. Ahora estamos para C sub 2 o X sub 2. X sub 2 tiene un valor de 1/6 negativo. 1/6 negativo. Por lo tanto, menos 1/6 y obtenemos el valor de, para nosotros, 16. ¿Qué pasa con el límite inferior? 6 más una fracción que es 2 tercios, 2 tercios dividido entre la fracción correspondiente, es decir, 1 tercio, que corresponde a X sub 2. Por lo tanto, dividido entre 1 tercio. Obviamente esto es negativo, ¿verdad? Por defecto, por la forma. Hay mucho cuidado. Y entonces, el resultado que obtengo es 4. ¿Qué quiere decir esto? Que el intervalo de sensibilidad de C sub 2 del coeficiente de la función objetivo que corresponde a las sillas, a X sub 2, puede variar entre 4 y 16, ¿no? El análisis realizado para el análisis de sensibilidad en el método gráfico obviamente también se utiliza para el simplex, ¿no? En el sentido de que, por ejemplo, si las sillas bajaran en su contribución de 6 a 5, por ejemplo, ¿verdad? El 5 se encuentra dentro de este intervalo y por lo tanto la solución óptima sí se mantiene, aunque Z bajaría en su contribución debido a que las sillas que se vendían a 6, ahora que se venden a 5, obviamente nuestra contribución a la utilidad está reduciendo. ¿Qué pasa con las disponibilidades del lado derecho? Es decir, las horas tanto de ensamble como de acabado. Empecemos por 60. No se olviden que estos precios sombra solamente funcionan, valga el término, solo se utilizan en el intervalo de sensibilidad encontrado, que es lo que vamos a, en este caso, valga la redundancia, a encontrar en estos momentos. Se utiliza esta fórmula. Entonces diremos, estamos en principio para el departamento de ensamble que tiene 60. Colocamos 60, en este caso 60 más. Y nos dicen que debe ser igual a la disponibilidad óptima en este caso. Las disponibilidades óptimas son estas, los últimos valores, las DJ óptimas. Y el valor que voy a colocar en principio va a ser 12 dividido entre el negativo por defecto de la X sub phi sub J correspondiente. Veamos entre cuál voy a dividir. Miren, dense cuenta que para el departamento de ensamble, para la primera restricción, he colocado X sub 3. Por lo tanto, ahí voy a medir la X sub phi sub J correspondiente. Entonces lo divido entre 1 tercio. Por lo tanto, esto será 12 dividido entre 1 tercio. Y obtengo el valor de 24. Uno de los intervalos. Veamos qué ocurre con el segundo. También 60, también más, pero ahora
yo debo colocar la otra disponibilidad, en este caso 6, la otra DJ óptima 6, dividido entre el negativo por la fórmula y en también la variable de holgura x sub 3, esa x sub i sub j correspondiente, por lo tanto entre menos un sexto. Esto será menos 1 sobre 6. Encuentro que el valor es igual a 96. Por lo tanto, otro intervalo de sensibilidad es de que de sub 1 las horas del departamento de ensamble pueden variar entre 24 y 96. Es decir, este precio sombra de 5 tercios solamente puedo utilizarlo en este intervalo de sensibilidad. ¿Qué pasa con el otro valor? Es decir, con las horas del departamento de acabado. En general, el procedimiento es el mismo. Veamos, 48 más, y en este caso también la DJ óptima, 12 dividido entre el negativo de la x sub i sub j correspondiente. En este caso, como en acabado ha entrado para igualar esa desigualdad en igualdad x sub 4, ahí serán las mediciones de la x sub i sub j, es decir, 12 dividido entre el 1/6 negativo. Por lo tanto, menos 1 sobre 6, que nos da un valor de 120. Acá, ahora para el límite, en este caso inferior, diremos 48 más el valor de 6, y este 6 lo vamos a dividir entre la columna de x sub 4, x sub i sub j igual a 1/3. Negativo, ¿no? Porque evidentemente la fórmula es así. 1/3 negativo. Y el valor que obtengo es de 30. Por lo tanto, D sub 2, las horas del departamento de acabado pueden variar entre 30 y 120. El precio sombra puede ser utilizado solo en este intervalo de sensibilidad. Si nosotros un poco recurrimos a nuestro programa, ¿no? Y en este caso podemos colocar el método simplex con dos restricciones, dos variables y un máximo, y colocamos los datos 8, 6, 4, 2 menor o igual a 60, 2 y 4 menor o igual a 48, y le damos en resolver, y queremos por iteraciones. Miren que nos muestra también el simplex, ¿no? 1,67, 0,67 en CJ, ¿sí? 132 de x sub 1, 12 y de x sub 2, 6. Aquí se representa el método simplex, ¿no? Que obviamente también es el resultado que hemos obtenido a través del método gráfico. Y estamos cumpliendo, ¿verdad? Podemos ver el ranking, en este caso, miren, 8 puede variar entre 3 y 12, y 6 entre 4 y 16. 3 y 12, 4 y 16. Y 60 puede variar entre 24,96 y 48 entre 30 y 120. 24,96, 30 y 120. Estamos validando todas estas operaciones y los resultados encontrados.